Creemos firmemente que los países africanos se encontrarán con su propio destino en comunidad con Chile y Latinoamérica, preparados para transitar por la misma ruta que nos permitirá prosperar. Este es nuestro convencimiento cuando hacemos un llamado por la cooperación y un programa Sur-Sur, ambos en comunidad de países africanos y latinoamericanos. Como Fundación Centro de Estudios Africanos, invitamos entonces al pueblo de Chile a considerar algunas realidades de África generalmente olvidadas. África está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante en la economía global. En 2040, 1 de cada 5 jóvenes del planeta, que es una realidad ya evocada, la realidad geográfica por el embajador Silva, estará en África y el tamaño de su fuerza laboral superará al de China. Señalemos que ya en 2012, aproximadamente 1.07 billones de personas vivían en 54 países de África. Y por así decirlo, África experimentará lo que podría llamarse un dividendo demográfico en 2035, cuando su fuerza laboral, joven y en pleno crecimiento, tendrá menos niños y más jubilados como dependientes como proporción de la población total, con lo cual se encontrará en una situación demográficamente comparable con países desarrollados como los Estados Unidos y Europa. Es decir, un envejecimiento de la población. Agreguemos que el continente accede a niveles de educación y capacitación de su capital humano, donde casi la mitad espera tener algún tipo de enseñanza secundaria para el año 2020. Surge además una clase consumidora, que es un fenómeno que se da prácticamente mundial. Y yo diría en economías como las economías asiáticas, India, China, etc. Y se espera, por lo tanto, un mayor auge en su crecimiento. Fíjense ustedes una cifra interesante en este sentido, que África tiene alrededor de 90 millones de personas con ingresos superiores a los $5.000, lo que significa que puede orientar más de la mitad de sus ingresos hacia gasto discrecional, en lugar de necesidades básicas. En 2020 dicha población alcanzará 128 millones de habitantes. Actualmente, el 2012, según estadísticas, la población africana eran en aquella época 1.111 millones de habitantes. Si la aritmética no me traiciona, de los 128 eso significa alrededor de 12% de la población. 12% de la población, con un nivel de $5.000 de ingreso. Pero agreguemos que África es un continente rico en recursos, pero muchos de sus pueblos son pobres. Y esto aparece como un insoluble problema de la pobreza en África. Pero existe más que eso. Existen guerras endémicas, descontento, corrupción generalizada y regímenes despóticos que tienen para los problemas económicos que la población afronta un doble carácter de causa y efecto. ¿Por qué lo digo? Porque la pobreza, la desigualdad, puede llevar lógicamente a guerras, descontentos y el desarrollo de situaciones extremas y crisis. Pero también el desarrollo de esas situaciones, las guerras, etc., lleva a la pobreza, de tal manera que es una situación biunívoca de causa y efecto. La descolonización de África se desarrolló dentro de una profunda inestabilidad agravada por el conflicto de la Guerra Fría. Desde mediados del siglo XX, la Guerra Fría, la corrupción y el despotismo hundieron a África en la pobreza. Recordemos que para las potencias coloniales europeas, el objetivo central fue siempre explotar las riquezas naturales del continente africano al más bajo costo. Ustedes saben que las proyecciones de los economistas casi siempre, o yo diría siempre, se equivocan. Sin embargo, en lo que no se equivocan es que hoy en día la desigualdad es enorme y sin lugar a dudas será un impedimento central para lograr una mejor distribución de ingresos. El crecimiento reciente se justifica, sin embargo, en el caso de África, por una canasta de commodities, servicios y manufactura. Y se espera de todas maneras, a pesar de toda esta situación, que el África subsahariana pueda lograr índices de crecimiento importantes. Ustedes pensarán que es muy lejos, pero les cito una cifra. Se piensa que en el 2050 el Producto Interno Bruto crecerá a 29 trillones de dólares. Digamos, si no me equivoco en este momento, para que ustedes tengan una sensación de las cifras,
el PIB de Estados Unidos es alrededor de 16 trillones de dólares. Pero claro, en África son más de 50 países, de tal manera que estamos hablando de un continente que puede alcanzar 29 trillones. Pero, lo repito, la desigualdad de ingresos es un impedimento importante para lograr una mejor distribución de la riqueza. Y ahí estamos al debe. Las riquezas son enormes. Cito algunas de ellas. Las reservas minerales de África las sitúan en los primeros lugares de reservas mundiales probadas de bauxita, cobalto, diamantes industriales, roca fosfórica, metales del grupo del platino, vermiculita, circonio. No olvidemos que la minería del oro es el principal recurso mineral de África. En relación a esto quisiera decir algo relativo a las proyecciones futuras. Un economista famoso mundialmente, hace muy poco, decía que hay desigualdades enormes en los países desarrollados capitalistas. Pero también se comenta que hay desigualdades enormes, y lo he dicho acá, en países que son relativamente pobres, que no han logrado desarrollar toda su riqueza por las razones que hemos dado. Pero en este cálculo pienso que hay algo que falla, porque un grupo, o algunos, o yo diría todo un sistema, se ha apropiado de lo que podríamos llamar los bienes públicos. ¿Y qué son los bienes públicos? Educación, salud, vivienda, medio ambiente, es decir, son aquellos bienes y bases de los derechos humanos. Y estamos sobre un planeta que de alguna manera parece que nos va a agotar, o el planeta va a agotar la paciencia con los humanos, por todas las situaciones que se viven desde el punto de vista medio ambiente y los problemas del calentamiento global. Entonces, cuando hablamos de bienes públicos que no están al alcance de los pobres, de lo que estamos hablando es de una violación de los derechos humanos. Y eso es importante saberlo y entenderlo, porque es un desafío en el cual África ocupa un lugar importante. Pero no todas las cosas son malas en África, si es que se miran desde el punto de vista puramente económico y del PIB y de la pobreza y la desigualdad. Existen 4 países en el continente: Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Túnez, que se sitúan entre los más diversificados. Fíjense ustedes que 83% de su PIB combina manufactura y servicios. Servicios como construcción, banca, telecomunicaciones y venta al por menor representan más del 70% de su crecimiento en un periodo que se inicia en el año 2000. Estas economías cuentan con ingredientes necesarios para una futura expansión dentro de la modernidad, pues además se benefician de crecientes vínculos con la economía global, es decir, están integrados con la globalidad. Y un detalle, yo diría no menor, y que es importante: su PIB carece de la volatilidad, con lo cual tiene, a mi juicio, un futuro promisorio este grupo. África, con un potencial de 3/5 partes de tierras arables en el mundo no cultivada, con 1/5 parte del cobre y la mitad del oro del mundo, un PIB duplicado entre 2008 y 2020 según las previsiones, así como aquellas de las más altas tasas en el mundo de población en edad laboral en 2040, África revela un potencial enorme de crecimiento. Esperemos que la mayor justicia social y ejercicio de los derechos humanos en el continente se parangonen con las proyecciones de los economistas. Pero para que esto sea una realidad, debe imperar la justicia social y el respeto por los derechos humanos. En nuestra organización, Fundación Cooperación Sur-Sud, es un tema importante. Pensamos que no es un eslogan vacío. Su significado es que los países que comparten conocimientos, habilidades, conocimientos y recursos para cumplir con sus metas de desarrollo lo hagan a través de esfuerzos concertados. Recientes experiencias de cooperación y desarrollo, entre las cuales se cuentan mayores flujos de inversión extranjera directa, comercio, movimientos hacia la integración regional, transferencias de tecnología, intercambio de experiencias y expertos y otras formas de intercambios, señalan un futuro promisorio en el ámbito de las relaciones sur-sur.
Pero no podemos, lo señalo una vez más, quedarnos solo en eso. Entendemos combatir y no fomentar esa ideología que pretende que los valores que pueden medirse en términos de dinero son los únicos que deberían contar. Y FOSEA aspira a contribuir a un mejor conocimiento entre nuestros pueblos, promover la institucionalidad que ayudará al desarrollo de los bienes públicos básicos, ya lo citamos, educación, salud, vivienda social, medio ambiente, seguridad social, entre tantos otros, y asegurar en consecuencia una consagración más plena de los derechos humanos y una mejor base de entendimiento entre nuestros pueblos. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia en este acto inaugural.